Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos en el episodio número 3 de Hablemos Claro. Es un placer saludarlos a través de este podcast y transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Hoy trataremos un tema muy especial, la legítima defensa y los motivos de la justicia por propia mano. Como siempre, me acompaña Tico Santiago. Gracias, Freddy. Bienvenidos a todos nuestros amigos y escuchas que nos siguen a través de Facebook, de Spotify y de YouTube. Así es, como lo dijiste, un tema muy importante, mucha gente en contra, mucha gente a favor, pero al final de cuentas estamos el día de hoy para profundizar este tema. Así es, hoy tenemos también, por supuesto, un invitado especial, el licenciado Ernesto Palacios. Neto Palacios, buenas noches, bienvenido. Gracias, Freddy, gracias, Tico, gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público que nos escucha en las diferentes plataformas en que transmiten tu programa. Muchas gracias a toda la producción. Muchísimas gracias, iniciamos. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast con Freddy Peña y Tico Santiago. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Muy bien, vamos a iniciar con este tema importantísimo. Les recuerdo que estamos hablando de la legítima defensa y los motivos de la justicia por propia mano. Tico, yo creo que más de una ocasión hemos visto a través de las redes sociales cuando la propia población tiene que recurrir a hacer justicia debido a la incapacidad de las instancias y de nuestras propias autoridades. Sí, y yo creo que la palabra clave es la desconfianza que se viene dando desde hace algún tiempo para acá sobre las autoridades, principalmente el aparato judicial que existe en este país, ¿no? Y las redes sociales juegan un papel fundamental también porque es donde vemos expuesto muchos episodios. En las últimas semanas se ha potenciado justamente todos estos videos que se han visto principalmente en Facebook. Así es, pero qué mejor que el amigo Neto Palacios, quien pues es abogado, conoce un poco de los artículos, de las leyes, nos pudiera abundar un poco sobre la situación de la legítima defensa, mi estimado Neto. Pues claro que sí, Freddy. Mira, de entrada quisiera comentarte que es una figura que existe desde hace muchos años, está contemplada en la Constitución Federal, está contemplada en los ordenamientos penales, ya sea el local y el del país, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una figura jurídica que sí existe, pero que muchos desconocemos. Y bajo ese esquema, te puedo decir que la legítima defensa opera en muchos casos. El detalle es que nosotros como gobernados, como garantes, desconocemos dónde y cuándo inicia la legítima defensa y los alcances que ésta tiene. Yo creo que por ahí pudiéramos empezar. Muy bien. De hecho, de acuerdo a los datos que tenemos, mi estimado Tico y Neto, el Código Penal en el artículo 34 justamente dice que exime de responsabilidad penal a aquel que actúe en defensa propia o de sus derechos siempre que se reúnan tres circunstancias, como es la agresión legítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Y hay quienes por ahí mencionan que más allá de un derecho es una excluyente de responsabilidad. Aun cuando el Estado castigue sobre algunas conductas, la ley permite al ciudadano hacer uso de sus recursos para lograr lo que el Estado no logró. Por eso, justamente, se le llama un Estado fallido. ¿Cómo ves, Neto? Exactamente. Es que, bueno, yo quisiera comentarles que para entender la legítima defensa tenemos que manejar ejemplos. Creo que ejemplos sobran y ahí están los que tenemos en redes sociales. Al público que nos escucha y a ustedes, amigos que estamos acá presentes, yo quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes dónde creen que inicia y termina la legítima defensa? ¿Tú qué opinas, Tico? ¿Dónde crees que es el punto en el cual estoy defendiendo legítimamente mis derechos sin afectar los otros? Porque al final de cuentas el debate ahí está. Pero, o sea, si bien la legítima defensa entra o está englobado dentro de lo que llamamos los derechos humanos, si no me equivoco, ¿no? No, lo que pasa es que ahí nos perdemos mucho. ¿Por qué? Les voy a explicar así sencillamente. Legítima defensa, lo que dice la ley que es legítima defensa es repeler una agresión real, actual e inminente. A ver,
a ver si entendí yo un poco lo que más o menos quieres tú dar a entender. Supongo, es lo que quiero entender yo del artículo 34, constitucional, digo, del Código Penal. Si alguien se mete a mi domicilio, se introduce a mi hogar, un delincuente que pretende robar algo o hacernos daño y trae consigo un arma, quizás un arma punzocortante, como le llamamos, un cuchillo, no sé, un arma blanca, o un arma de fuego, y ya me está amenazando, incluso hasta me tira un balazo, pero yo lo evadí, pero busco la manera de defenderme y logro asestarle un golpe, o incluso con un arma permitida dentro del hogar, que también ese es otro tema, y lo mato. Es decir, sí me protege la ley, ¿verdad o no? Mira, ahí está el debate. Te voy a explicar. Ahí entran los derechos humanos, creo yo. Porque ya me disparó. Es que, mira, ¿cuál es el meollo de este asunto? O sea, hablar de legítima defensa en México es hablar inclusive de temas tan diversos como la vida cotidiana. Pero te puedo decir algo muy importante. Esto de la legítima defensa ya existe desde hace mucho tiempo. Hoy les dije aquí qué es lo que la ley contempla como un concepto de legítima defensa. Repeler una agresión real, actual e inminente. Te voy a decir cuándo no hay una acción real. Freddy, a mí como persona, como individuo muy común, a mí me sería muy fácil decir de alguien que me quedó viendo feo y que me quiere matar, que me quiere agredir todo. Pero eso no es algo real, eso es algo producto de mi imaginación. Una agresión real es algo que es a punto o que está sucediendo, una agresión que ya viste, por ejemplo, en el caso que tú manejas. ¿Una agresión física? Una agresión física. O intento de homicidio dentro de mi propia casa, que ¿no? ahí está la situación, pues te digo, o sea, porque para que tú puedas ejercer tu derecho. Mira, a final de cuentas, legítima defensa es derecho a defenderte, derecho a repeler una agresión. Es un derecho humano, siempre y cuando hay un motivo. Siempre y cuando hay un motivo y se reúnan los requisitos. Porque mira, Freddy, tú me dices el ejemplo de que alguien se mete a tu casa y que tú le das. Tú viste que traía un arma. Sí, y me disparó. Y te disparó. En ese caso que te disparó con la intención tal vez de que tuvieras miedo o de matarte, tú de manera proporcional, este es el término que deben acordarse todos, proporcionalidad. O sea, si alguien te amenaza con una pistola, no le vas a dar con una metralleta, porque ahí ya no hay proporción. Pero, ¿y si no me dispara, por ejemplo? Exactamente, ese es el detalle. Está dentro de mi domicilio. Está dentro de tu domicilio, pero lamentablemente la ley tiene tantas lagunas. ¿Cómo puedo saber yo que alguien que se metió a mi domicilio no tiene intención de matarme? Y hasta eso hay algo muy importante también. No sé si estarás de acuerdo o Tico, en la cuestión de leyes, y Tico también, como estamos charlando acá. A final de cuentas, a esa persona o presunto delincuente siempre va a haber alguien que lo va a defender. Por supuesto. O sea, va a haber un abogado que va a decir, no, es que él entró y no llevaba nada. O entró con otra intención, o tocó la puerta y lo mataron. Porque también existe eso, ¿no? Sí, claro que sí. Hace unos días, bueno, a principios del año, hubo un caso de una persona que logró defenderse dentro de su hogar, y el señor estuvo encarcelado, llevando un proceso penal en su contra porque mató a un delincuente. O sea, entonces incluso fue criticado ese asunto, porque ¿cómo es posible que las leyes estuvieron encarcelado a una persona que se defendió? Imagínate. Y todas estas cuestiones que dice Neto, por ejemplo, todas estas lagunas que crea la misma autoridad, si no me equivoco, Neto, son las que llevan a que la gente tenga esa desconfianza también, y el hecho de que muchas veces ha sido encarcelada gente inocente en muchos casos que ocurren en el país. Sí, mira, te explico esa parte. La cuestión es que cuando tú accedes a la Procuración de Justicia, que es el Ministerio Público, que es un organismo administrativo que no pertenece al Poder Judicial, tú estás haciendo de conocimiento a la autoridad que tienes o sabes de la comisión de un hecho delictivo, ya sea en tu patrimonio propio, en tu persona, que eso para la ley, para el dogma jurídico, es un bien jurídico tutelado. O
sea, la vida, la propiedad, todo eso son bienes jurídicos tutelados. La cuestión es que cuando se daña un bien jurídico, o sea, debe haber una reparación del daño. Debe haber la intromisión de la autoridad en ese problema. El detalle es que muchos piensan que por el hecho de haber sido víctimas de un homicidio, porque una cosa es la víctima de un homicidio y otra cosa son las personas, los familiares, los que quedan pues como que de una o de otra forma afectados por ese hecho. Ellos tienen derecho a reclamar, pero reclaman desde su perspectiva, o sea, de que se les haga justicia a ellos. Pero en ese hecho que la ley señala como delito, también el implicado, el imputado, en este caso el que es acusado, también tiene derecho a defenderse. También tiene derecho a defenderse. ¿Por qué? Porque quiero regresar al punto que iniciamos. Para mí, o bueno, supongamos que en un caso de violación, ¿sí? En un caso de violación, no podemos decir que alguien presuntamente violó a otra persona, porque si es el caso, esa persona se le llega a comprobar que efectivamente fue, tiene responsabilidad ante la ley. La ley tipifica el delito de violación, estupro y llámese como le quieras llamar. Pero también tiene prerrogativas, o sea, por los motivos que haya sido, lo hizo, si es que lo hizo. Pero la gente piensa que lo justo es que le den a uno el privilegio de la ley por encima de otros. Y eso ha desencadenado el descontento social que hace que la gente tome justicia por su propia mano. Hay lugares donde definitivamente ya no te dejan ni saber si el acusado es inocente o culpable. Y un claro ejemplo son los pueblos originarios de gran parte de la gran parte del Así país. es. Y tenemos un claro ejemplo aquí en el estado de Chiapas. Así es. Donde la Así gente es. toma justicia por su propia mano, llegando Así es. incluso a matarlos, ¿eh? Así es. Así es. Yo, si me permites, yo quiero agregar que por eso algunos abogados o gente que está estudiando constantemente el tema de la legítima defensa dicen que la legítima defensa es el derecho a defender la vida, neto, ¿no? Y por el lado que dice el amigo Tico, justamente cobrar justicia por propia mano se está volviendo algo cotidiano, porque hay desconfianza de nuestras autoridades, definitivamente, ¿no? Debido a estos factores, decíamos, cómo están dentro de los aparatos judiciales, la crisis de seguridad y una impunidad que, lejos de que la sigamos combatiendo, no disminuye, al contrario, se ha venido incrementando y eso realmente nos ha repercutido negativamente como sociedad. Sí, mira, te puedo contar, yo por amistades de mi hermano, tengo conocimiento de que hay personas a las que en el Estado de México, que es donde se presenta el índice delictivo más alto de asaltos en transporte público, me comentaba mi hermano que él un amigo se enteró por un amigo que dice que a una persona que asaltaron allá por el simple hecho de no sacar su cartera rápido, le pegan un tiro y la matan. O sea, ponte a pensar que ese fenómeno social, esa realidad está ocurriendo actualmente. O mira lo que pasó hace unas semanas con el tipo que se subió al transporte público. Pero ¿qué creen ustedes que pasó ahí? O sea, aparte de que opere o no la legítima defensa, porque ese es un juicio ya que se debe pelear en los tribunales, pero yo pienso que lo que sucedió ahí... ¿Hubo exceso? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Yo no lo veo como exceso del actuar de las personas porque simplemente se están defendiendo. La verdad a mí no me consta. Bueno, pero hay gente que dice, es un ser humano y que se pasaron y... Ahí es donde entra el tema de los derechos parte, humanos, ¿no? Es que realmente los derechos humanos son prerrogativas muy subjetivas, ¿no? O sea, sí, puedes tener derecho a la salud, que es un derecho humano también, pero ¿lo ejerces? O sea, ¿realmente lo ejerces tu derecho a la salud? ¿Te ejercitas? ¿Comes bien? O sea, los derechos subjetivos, los derechos públicos subjetivos que se llaman garantías individuales, que hoy en día se llaman derechos humanos, no son otra cosa más que la parte programática, pues, de la Constitución, la que te dice, o bueno, no la parte programática, porque esa es otra, la parte fundamental de la Constitución, que todo ser humano habitante en un territorio determinado tiene los mismos derechos que todos los demás. El detalle es cómo los ejerces. O sea, yo tengo derecho a defenderme de una agresión inminente, real,
y actual. Pero la ley también me exige a mí cumplir con ciertos requisitos. Y es lo que se le dice, bueno, en pocas palabras, este juicio se somete a dos vertientes, culpabilidad y antijuridicidad. Y se los explico. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y hay mandamientos que la ley señala que son incluso contra la voluntad del gobernado, en este caso nosotros. Un ejemplo claro, una orden de aprehensión. Tiene una orden el policía y la va a cumplir a como dé lugar. Pero ¿qué nos dice la Constitución? Nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones y todo si no hay orden judicial debidamente fundada y motivada. Bueno, ahí son los casos de excepción. Los casos de excepción en los que, aún a sabiendas que es delito y está tipificado privar de la libertad de una persona, yo voy a privarte de tu libertad y te voy a poner a disposición de la autoridad competente. Eso vendría siendo una causa de exclusión, cosa que la legítima defensa es también. Siempre y cuando se reúnan los requisitos para que opere la legítima defensa, no pasa nada. El detalle es, como lo que te decía, si a ti esa persona te saca una pistola y tú le quieres dar con una metralleta, ya no hay proporcionalidad. Quiere decir que ya le llevas una ventaja. Aquí lo malo, lo feo y lo que platicábamos es que pareciera que la justicia protege al delincuente, porque exacto, independientemente de que ahí está el punto, yo creo, hayan metido a tu casa y lo encuentres y tengas cómo defenderte, si le haces algo es más seguro que tienes problemas tú que él. Así es. Está. De hecho, también ahí tenemos un dato de precisamente los linchamientos. Sí, ¿no? sí, que justamente los estados donde más linchamientos ocurren dentro del país son el Estado de México primeramente, seguido de Puebla, Tabasco, Hidalgo y la Ciudad de México. Son los estados donde ahora sí que la sociedad toma justicia por mano propia, o los famosos linchamientos que muchas veces vemos en las diferentes redes sociales, ¿no? Pero retomemos el ejemplo de la combi, o sea, yo por eso les preguntaba, ¿qué creen que sucedió ahí? Yo pienso que que hasta se convirtió en meme, ¿no? Se convirtió en meme, y deja tú de eso, yo pienso que independientemente del exceso, es un hartazgo ya, ahí te das cuenta que la gente ya está ¿Exceso harta. de qué? ¿De golpes? De exceso de golpes. Y de cariños, ¿no? Porque pues sí le fue bien al cuate. Ese es el tema, pues, o sea, mira, estamos hablando de la legítima defensa, estamos hablando de la justicia por propia mano, por el hartazgo social ante la desatención y desinterés que han tenido las propias autoridades, nuestras propias dependencias de procuración de justicia. Por supuesto que para los defensores de los derechos humanos y el exceso de golpes, incluso que han matado gente, eso hay gente que lo defiende. Pero hay otro punto para irnos metiendo ya a la cuestión de los linchamientos. También por el uso indebido e irresponsable de las redes sociales, hemos visto también a muchas personas que las han matado, las han asesinado y realmente son inocentes. Se van de lleno por el simple hecho de decir, es que él quería secuestrar a una niña, quería robar, es un delincuente, y también ahí como que hay un exceso también de la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto, hay un exceso porque, pues, mira, todo esto no sucedería si tuviéramos las consideraciones adecuadas. ¿Cómo crees tú que voy a estar muy tranquilo sabiendo que es peligroso andar en la noche a determinada hora? ¿Pero por qué me tengo que preocupar si se supone que es un país que tiene sistemas de justicia y todo? El detalle es que no es así, la realidad. Pero Tico, sí. ¿Sabes qué pasa aquí? Precisamente la gente, por un poco de ignorancia, eso es, le gana el hecho de querer hacer justicia por propia mano. ¿Por qué? El desconocimiento, creo yo, No, y aparte, porque ya no le tiene confianza a la autoridad. ¿Qué dice? Si se lo entregamos a la autoridad, a los pocos minutos va a andar libre. O sea, no esperan a que investiguen, porque también ha sucedido que a verdaderos delincuentes, a los pocos minutos, a las pocas horas o al poco tiempo, lo dejan libre. ¿Cómo ves? Y es falta de desconocimiento, porque también si las autoridades capturan un delincuente, lógicamente, ¿qué corresponde al ciudadano que fue víctima de un delito? Denunciar, ¿no? Sí, por supuesto. Llevar a cabo su denuncia, pero la falta de
la cultura de la denuncia también Sí. es otro de los temas y otra de las causas por la cual la gente sigue teniendo desconfianza en las Y autoridades. porque muchos pueblos se rigen, por usos y costumbres todavía. Exacto. Sí, Y claro. fíjate que un caso muy sonado, ahora que estamos justamente en medio de esta contingencia sanitaria, el linchamiento o los golpes, la golpiza que sufrió una persona que supuestamente quería fumigar, no sé si recuerdas, Ah, Freddy, sí, fue en Chiapas, sí. aquí en el estado de Chiapas, que supuestamente pensaron que estaba... Con lo del COVID-19. Como que estaba regando el virus, Exacto, sí. algo así, cuando el señor estaba fumigando algo, no sé si para las moscas, no recuerdo muy bien, Es para la cuestión del gusano barrenador del ganado. y le propinaron tremenda golpiza al señor. Entonces, vamos Y a... realmente a era un este- empleado de gobierno, tengo Era un entendido, empleado de era gobierno. una persona que Y no- a la par de esta pandemia se dio un rebrote de dengue, de Zika, no sé, Y no, una y cuestión no así. solo eso, pidieron un rescate, o sea, pidieron dinero a cambio de entregarlo. O sea, por eso te digo, hay abusos también de la parte de la sociedad. que se aprovechan de eso. Se aprovechan de la situación y también hasta cierto punto la autoridad lo ha permitido, cuando debería de aplicar también la ley, sea quien sea, para que también vayamos entendiendo cómo es este proceso. Porque yo entiendo así, en la cuestión de la legítima defensa, sí podemos defendernos, tal vez muchos lo desconocemos, pero también hay límites dentro de las leyes, ¿no? Yo siento Sí, que hay límites. sí, por y supuesto. aquí también se va el asunto del artículo constitucional, el artículo 10, que nos dice que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y cuerpos de reserva. Lo que no entiendo aquí, tú que eres abogado, ¿sí puedo portar, por ejemplo, una pistola 22 en la calle? No. Es solo para tenerla en casa. Pero con los requisitos, todo en regla, el- ¿no? mi permiso, es decir, tengo mi permiso. El artículo 10 es claro, es derecho de todo mexicano poseer armas en su domicilio. No lo puedo traer en la calle. No, por supuesto que no. El permiso de portación es exclusivo de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad privada adheridas a la Secretaría de Seguridad. Ellos tienen el permiso, la patente para portar. Y ahí te va la otra. Fíjate cómo dejan desprotegido a la sociedad. Nosotros, como ciudadanos honestos, podemos y no podemos, pero el delincuente trae las mejores armas en la calle. Y ahí es donde te encuentras en un estado de indefensión. Totalmente. Cuando te está amenazando en la calle con un arma. Incluso una buena arma, ¿no? Sí, a veces mejores armas que las Que la misma autoridades. policía. Sí, Sí, es cierto. O sea, estamos en un Es dilema cierto. feo, bastante controversial, porque si tú matas a un individuo con una pistola 22 en la calle, porque también él intentó hacerte Agredirte, daño, no agredirte, hacerte daño, ¿sí? sí, por supuesto. Al final de cuentas, derechos humanos, tú lo mataste, la familia pide indemnización, tú te vas a la cárcel porque lo mataste con una pistolita 22, cuando realmente es un gran delincuente, ¿no? Y ahora también ha causado otro debate muy interesante el hecho de que, o sea, ¿por qué si un ciudadano no puede portar armas, por ejemplo, en la calle? ¿Por qué tampoco un policía? Cuando hay países que todos los policías pueden portar un arma justamente en defensa de la población. Así y en es. México siempre ha causado el debate por qué los policías no pueden tener armas. ¿Sabes por qué? Según yo tengo entendido, no sé si Neto tiene ese dato, tengo entendido que porque es de acuerdo a la región del país y llevan como datos o registros estadísticos de la incidencia delictiva. Si en el caso, por ejemplo, del estado de Tamaulipas, por ejemplo, Monterrey, Claro. que son estados donde realmente la delincuencia está más... La delincuencia organizada, sí, Sí, hay principalmente. presencia de carteles. y Creo así. que ahí la policía municipal, incluso de los municipios, sí tienen derecho a portar arma porque tienen un permiso de parte del ejército mexicano. Pero en el caso de Chiapas, prácticamente ningún municipio tiene permiso para portar arma en los municipios. La Policía Federal sí, en todo el país sí tiene el permiso No, para sí, portar sí, armas. sí. pero ya pero estamos es- hablando ya de... Sí, de Sí, una lo- corporación nacional. del nivel federal, ¿no? de una corporación de otro nivel de gobierno, ¿no? La Policía Federal no solo se encarga de los límites del país, sino también vigila aeropuertos, también vigila aduanas, o sea, ya ven temas más en específico. La Policía Judicial
misma la policía judicial local, especializada. O sea, ven asuntos en específico, pero retomando el tema que comentaba Tico, aquí lo que falta, o en general al país, los problemas del país se resolverían mediante una cuestión de educación, de cultura. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos, ¿no? En el cotidiano, o sea, le robaron la cartera a la señorita. No lo voy a denunciar, ahí ya me la devolvió. Eso es también parte de lo que no está bien y de lo que hay que mejorar. O sea, hay que fomentar la cultura de la denuncia, dices no tú. Solo la cultura de la denuncia, sino que realmente también nosotros inmiscuirnos en el tema, involucrarnos. Mira, es muy difícil, la verdad, acceder en horarios no laborales a un ministerio público. Pero ahí te va, perdón que te interrumpa. El sistema de justicia penal acusatorio actual, tú sabes que en este momento ya no puedes ir a hacer una denuncia, Tico. Haz de cuenta, Tico. Sales ahorita a la calle, vas a tu casa y te roban tu celular. Pero dices tú, mañana voy. Es decir, no, es que no vino usted al momento, ya no... Porque también está eso. Claro, tú sabes que incluso que la sí. policía ya no puede detener al ladrón, sí. Aunque le digas... Él se fue a 2 cuadras. Sí. Y después del hecho, pasando ya un tiempo determinado, incluso de minutos, que lo puedan detener a la persona y tú lo estés indicando, sí, él fue, y no traiga tu celular, esa persona ya está protegida. O sea, no puedes tú comprobarle que él te robó. Así de feo están las leyes, pues, sí, en este momento. Sí, Porque decía, no entiendo cómo es que puede ir cómodamente al otro día. No, pero es que no es así, pues. O sea, recuerda que Tú lo dijiste. para que opere. Por eso, es que eso es lo interesante. Puedes contrastar la ley, la abstracción de la ley con la realidad. Tú sabes, mira, la Constitución para mí es una Constitución de primer mundo. El detalle es que el país no está preparado para eso. O sea, realmente no somos ni de tercer mundo. O sea, estamos como que entre uno y otro. La Constitución está perfectamente bien hecha y la Constitución habla de temas que hasta el día de hoy no han sido resueltos en la mayoría de los casos. Ya lo contempla. El detalle es que el pueblo de México no está preparado para entender que aquí te está pasando algo, aquí hay que ir a denunciar. Muy bien, vamos a ir concluyendo sobre este tema, ¿no? Vamos a ir concluyendo sobre este tema en relación a lo que estamos hablando, que es la legítima defensa y lo que es la justicia por propia mano. No sé, Tico, mira, ¿qué te gustaría agregar? Si me preguntan cuál es el problema o la causa, y yo en algún momento aquí al licenciado y amigo Neto se lo dije, es un problema de educación de ambas partes, ¿no? Tanto de las autoridades, una falta de preparación, que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el dato que tenemos aquí, ha recomendado a las autoridades de seguridad establecer estrategias, protocolos y criterios técnicos que busquen la homologación de información estadística oficial sobre linchamientos. Cómo diseñar y aplicar un programa nacional bajo la perspectiva de los derechos humanos. Eso es por parte de las autoridades, ¿no? Pero creo que también falta mucho educación acerca de cómo ejercer la legítima defensa, y hace falta muchísima educación, ¿no? Porque imagínate si realmente todos pudiéramos portar un arma en la calle, esto sería un campo de guerra. Sí, por supuesto. De hecho, creo que la autoridad en ese sentido es también como el tema del aborto, como el tema de la legalización de la marihuana, como muchos temas. Yo pienso que la autoridad... Muchos temas en los que se quiere inmiscuir aquí. Muchos temas en los que estoy inmiscuido. Yo no me puedo yo embarazar, pero bueno, lo que te digo es que ahí la ley o la autoridad teme que haya un... Pero mira el propio Estados Unidos. Libertinaje. En Estados Unidos vas a comprar un arma como ir a comprar un taco. Por supuesto, pero ¿cómo es el orden constitucional en las calles en Estados Unidos? O sea, te marcan el alto y te tienes que detener. Y si no te detienes, ya tienes el taser encima. Y eso debería implementarse en un país donde los gobernados piensan que pueden más que la autoridad. ¿Sabes qué pienso yo? Yo pienso de todo esto que definitivamente es necesario trabajar más en las leyes, ¿no? Modificar ese tipo de leyes para proteger más al ciudadano, porque no es posible, te vuelvo a repetir, que estemos viviendo una situación donde se le esté dando más importancia a un delincuente que al ciudadano.
quiero concluir con esto. Yo en lo personal, perdón que lo diga, ¿no? Pero si a mí me pasa algo, a algún miembro de mi familia, algún amigo cercano que lo estoy viendo que está pasando una situación muy difícil y podemos ayudarlo en ese justo momento, yo lo haría. Yo lo haría. Porque no es, a veces decimos, no es posible que le hayan pegado tanto, le hayan quitado la ropa, lo hayan humillado tanto, ya déjenlo. Es impotencia. Sí, pero tú no estás viviendo lo que esa persona vivió en ese momento. Mataron a su hijo, mataron a su mamá, le robaron lo que tanto tiempo le costó hacer. Entonces hay que estar en los zapatos de quien realmente sea víctima de la delincuencia como para ponerse en ese momento del lado de los ciudadanos. Yo sí estoy en contra de eso, estoy en contra que las autoridades de procuración de justicia no hagan su papel y por eso existe la desconfianza. Deberían también de retomar su papel cuando vas a presentar una denuncia, que no les den el carpetazo, pues, que haya seguimiento, como dices, falta cultura de denuncia, pero también de seguimiento. Sí, así es. Pero ya se está acabando la corrupción con la cuarta transformación, creo. Desde luego. Eso es lo que dice Neto, porque es desde luego. No, yo no. Es Unlover. No. Está grandecito, se puede defender solito. Yo lo único que busco es empoderar la agenda colectiva. Bueno, amigos y amigas que nos escuchan a través de Spotify, de nuestras redes sociales como Freddy Peña Noticias, en YouTube, en nuestra cuenta, que ya tenemos lista, por supuesto. Vamos a ir concluyendo con este tema de la legítima defensa, un tema muy interesante, muy controversial, que yo creo que ni media hora ni una hora sería suficiente para tratarlo. Le voy a dejar la palabra al amigo Tico. ¿Cuál será tu conclusión? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo ves el asunto, Tico? No, yo voy justamente a lo mismo. Es un tema de educación, nos falta mucho en México para estar preparados y para ejercer también el tema de la legítima defensa, pero yo puedo hablar y decir muchísimo sobre este tema, pero una cuestión de vivirlo, como tú lo decías, te da mucha impotencia de que un familiar, o vivirlo en carne propia, claramente actúa sin pensarlo, ¿no? Actúa sin pensarlo. Ahora sí que como un perro sin rabia, si violentan a alguien de tu familia, algún conocido, una persona que quieres mucho, y yo creo que cualquier persona actuaría en legítima defensa de una manera desconocida, de una manera desconocida, y falta mucho trabajo por parte de las autoridades. Esa es una realidad y que pues no sabemos hasta cuándo se va a terminar esto en México, pero la gente ya está cansada. La gente está cansada y sigue la desconfianza en contra de las autoridades mexicanas. Neto, de manera concreta, ¿cuál sería tu conclusión o tu recomendación? Que el derecho a la legítima defensa es algo que existe en la Constitución y que como ciudadanos, habitantes de este país, debemos conocer los alcances de dicha legítima defensa. Sí se puede ejercer, sí es un derecho que tenemos y si aprendemos lo podemos ejercer. Que no estamos diciendo que salgan y que linchen a todos los delincuentes. Sí, por supuesto, que quede claro, no estamos promoviendo la violencia. No, sino que simplemente estamos promoviendo que la gente sepa que sí existe y que pueden hacer uso de ese derecho. ¿Cuál es decíamos hace rato, es el artículo en el Código Penal, es el 34, es el 34, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, que no estamos ahora sí que fomentando que salgan a linchar ladrones ni nada de eso, sino que exijamos todos juntos a las autoridades que hagan el papel que les corresponde en este país. Así es. Bueno, pues amigos y amigas, muchísimas gracias. Hemos llegado ya a la parte final de este episodio número 3 del podcast Hablemos Claro. Un tema muy interesante que usted, por supuesto, debe de saber y tiene la mejor opinión. Recuerde que nos puede dejar los comentarios en nuestras redes sociales y estamos a sus más apreciables órdenes. Tico. Gracias, Freddy, por otro episodio más, el número 3. Y bueno, se vienen muchísimos otros temas. Recuerden escribirnos, dejarnos comentarios en las redes sociales para, pues bueno, saber su opinión acerca de los temas que venimos tratando. A nuestro amigo el licenciado Neto también espero no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros, porque es una charla donde nos gusta también que participen ustedes dejándonos sus comentarios. Gracias, nuevamente gracias. Pienso que, como decía Freddy, este es un tema que si lo abordamos, no lo terminamos hoy. La verdad que esto es un conversatorio, pero ya después creo que lo vamos a ir desarrollando porque tiene sus implicaciones. Hablamos de muchas cosas. Proponte un tema, a ver, para la próxima. Yo propongo que hablemos del impacto en redes sociales. O ¿De qué? De, por ejemplo, lo que pasó con Edward Snowden,
de que él dice pues que no le tiene miedo al discurso libre porque no tiene nada que ocultar. ¿Cómo ven? Es un buen tema. Pero ya no estarías aquí. Ya no estaría yo aquí. Sí, ese sería el problema. Bueno, muchísimas gracias. Les repito, muchísimas gracias de verdad porque nos hacen el favor de acompañarnos en este programa de Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña y muchísimas gracias. Les recuerdo que transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Muchas gracias.